Estás escuchando Una charla y un café, un podcast original de Murcia Cultural Palin. Santi García Cremades, matemático y divulgador científico, trabaja en radio y televisión. Su especialidad, el monólogo científico y el uso de la comedia y la guitarra para explicar de forma clara y cercana conceptos de matemáticas y ciencia. Justamente pensaba en este Santi de pequeño, porque en definitiva es lo que uno mama, ¿no? En su casa, en su barrio, en la calle, en la escuela, y que te define de alguna manera el Santi que sos hoy. ¿Qué es lo que vos rescatás o qué es lo que vos pensás que... Bueno, a ver, yo te voy a dar mi opinión primero. A mí me parece que seguís siendo un niño. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué de ese niño que nació en Molina de Segura sigue estando presente? De mayor quiero ser niño, ese era mi deseo. Pues lo que hay ahora del niño ese, yo siempre he sido como un poco extraño. Es decir, dentro de los grupos, por eso digo que el ser de pueblo siempre te hace que cuando eres un poco diferente, no estás tan bien aceptado como en otro sitio. En un pueblo se agudiza más esa rareza o esa forma peculiar de entender la vida. Por ejemplo, a mí lo que más me ha conducido y lo que más me ha hecho ser niño siempre es la risa, la búsqueda eterna del reír. Mis amigos los he encontrado por la risa, los amores que me he encontrado en mi vida han sido siempre por la risa, el amor que tengo actualmente es por la risa, y hablo de amor por el trabajo, por los amigos, por la pareja, por todo, incluso por los animales también me hacen reír. Así que sí, yo creo que la parte de niño, que quiero tenerla siempre, es que me gusta ver la vida con ese aspecto de la risa, que al final la risa no es más que sorpresa, no es más que la emoción esa positiva y también darle una vuelta a la realidad. Si no hubiese un poco de ficción, si no hubiese un poco de parodia ante la vida, sería todo muy realista, que es una palabra que odio, el realismo, totalmente. Eso no me gusta nada. Y justamente abordarte a vos, lo pensaba desde el punto de vista artístico, porque te veo tocar la guitarra, te veo cantar. Que no lo hago muy bien, pero bueno, lo hago. Lo haces, pero escúchame, te parás con la guitarra en el escenario, te pones unos anteojos y te largás y no te importa nada, o sea, sos un descarado absoluto. Y eso me encanta, ¿no? Porque tiene que ver con esta frescura, con la espontaneidad, con eso de sorprender a la gente, decir, bueno, Santi García Cremades, divulgador científico, matemático, y de repente me sale con una guitarra y unos anteojos y un jean y una remera. Bueno, contame desde lo artístico, ¿qué es lo que, bueno, me imagino que eso también desde pequeño de alguna manera ha ido calando y que llega hoy también a tomarlo como un recurso para explicar por ahí lo que para el resto de nosotros sería incomprensible? Bueno, yo creo que casi por rebeldía. Yo siempre he sido muy rebelde, pero rebelde soft, es decir, un rebelde de casa. Sí. Si a mí me decían que esto había que hacerlo así, yo al tercer así intentaba romperlo, de alguna manera. Eso me pasaba con la matemática, me pasaba en el deporte, me pasaba con los amigos, me pasaba en todo. Y era muy tímido. Entonces, por eso digo que era un rebelde, pero dentro de mi timidez. Y cuando me explicaban que las cosas eran así, no podía evitarlo, que tenía que romper esa barrera, tenía que romper esa estructura. Y entonces cuando empecé a enamorarme de la comunicación, que es algo que dentro de la timidez pues cuesta, porque justamente tu barrera principal es cómo comunicarte hacia afuera, pues creo que me ha enseñado siempre, y creo que ha sido un error social aquí sobre todo, que estamos esforzándonos todos en que la gente fuese muy específica en algo. O sea que toda tu vida era como especializarte mucho en algo. Y yo lo veía al revés, que creo que lo interesante precisamente era ver la transversalidad del todo. Es decir, sí que conocer algo en profundidad está bien, por supuesto, pero siempre viendo la conexión con el resto de cosas. Claro. Y eso creo que es lo que la rebeldía esa que yo he tenido siempre de no desconectarme del resto de cosas, desde las matemáticas, que eran como lo más abstracto del mundo,
Pues como a mí me ha perseguido siempre, la música me ha perseguido siempre porque es lo que más me ha gustado. Creo que a todo el mundo le gusta la música, Sí, creo claro. que sí que es el lenguaje universal. Sí, sí, Decimos que son las matemáticas, yo digo que es la música porque que dentro está la matemática. obvio. Claro. Pero esa parte de la matemática yo quería verla con mi rebeldía, mezclarla con el resto de cosas que yo había conocido. Y yo había conocido la música, había conocido el amor, la amistad, la risa y el deporte. Eso que son digamos, mis anclas. Sí. Y yo he intentado siempre, desde mi rebeldía soft, que ya digo que es un poco mierder, pero he ido siempre arrastrándola un poco hasta ahora. Y la verdad que no tenía mucha referencia de si iba a funcionar bien. Yo pensaba que no iba a funcionar bien, digo, no veo mucha gente haciendo esto, a lo mejor nadie lo acepta, pero era mi forma de verlo y hasta ahora siempre lo he recibido como algo innovador bien. Así que... Bueno, fíjate que esto que tiene que ver con la comunicación que comentabas, ¿no? Siendo muy tímido, de repente, no sé si elegís vos o te elige o te atrapa el tema de comunicar y de repente estás frente a un micrófono o frente a una cámara y sabes que hoy por hoy ese es un poder tremendo, el tema de la comunicación, y que de alguna manera creas tendencia, creas opinión, y hay una responsabilidad detrás de todo eso. ¿Cómo lo vivís vos en el día a día? Porque le comentamos también a la gente que, por supuesto, Santi tiene su propio programa de divulgación en las 5 y Raíz de 5, donde bueno, nos cuenta la matemática con una perspectiva muy, muy particular, pero es comunicación, es crear opinión. ¿Cómo lo vivís vos a eso? ¿Como una responsabilidad? ¿De qué manera? Pues yo siempre digo a los que quieren ser divulgadores, a los que quieren comunicar en general, que la divulgación yo digo que se hace divulgando. Es decir, me parece una frase tonta, pero me refiero sobre todo a que hay que ser un poco imprudentes en la vida, dentro del respeto. Sí. Es decir, respetar la profesión, respetar a los que están ahí, pero también a animarse a hacer. Que hay mucha gente que, a mí me pasaba al principio, que me quedaba bloqueado, pensaba en lo ideal que quería hacer en la vida, pero no hacía nada. Yo pensaba que iba a componer canciones preciosas sin componerlas, y pensaba que iba a escribir un libro, el libro de mi vida, sin escribir nada. Y creo que las cosas hay que hacerlas. Y a veces el hacer está en medio del conformismo, de decir no hago nada, al perfeccionismo, que es lo hago pero nunca termino. Sí. Entonces ahí en medio hay un camino de decir, a ver, lo quiero hacer lo mejor posible, dentro de decir hasta aquí. Sí. Eso es lo que decía Picasso, ¿no? Que una obra no terminaba nunca, terminaba cuando te pagaban o cuando el plazo te lo ponían. Sí. El plazo es mañana, pues ya mañana termina la obra. Claro. La obra realmente no termina nunca. Entonces la comunicación es igual. Tú tienes que intentar hacerlo si te gusta, intentar hacerlo lo mejor posible, pero desde un poquito la imprudencia. Y yo creo que me arranqué muy imprudente, de forma incluso un poco suicida a nivel de medios, porque yo jugaba con un personaje que era un cantautor, a la vez era matemático, quería contar mis cosas y poco a poco me fui corrigiendo o viendo lo que se adaptaba a cada medio. Pero sobre todo lo que, ya digo, me lanzaba al escenario era esa pasión por sacar algo de mí que no sabía qué iba a ser, pero desde la imprudencia. Y resultó. Y resultó. Pero no poco a poco, es decir, he tenido muchos fracasos también, seguro, claro. Seguro, sí. seguro. Y lugares que digo, madre, y siempre se dice cuando en un lugar no funciona, que te vas a tu casa como con una sensación de suciedad, de lavarte fuerte, de decir, ¿qué ha pasado? Claro. Y eso pasa también, y es parte del proceso. Sin duda. Pero, a ver, yo te pienso en el escenario, te pienso con tu guitarra, hay veces con algún colaborador, algún compañero, otro divulgador, y justamente por ahí esa desfachatez hace que se rompa ese estereotipo que uno tiene del científico, de los anteojos, el guardapolvo y el escritorio y los tubos de ensayo. No sé, esa cosa, viste, como que tiene que ser, o que viene ya preestablecida, y de repente nos encontramos con
una persona que rompe los esquemas. Sí, creo que es lo más bonito. Es decir, nosotros inventamos en 2014 una empresa que se llama Big Bang, como la serie, Big Bang Theory. De hecho, la serie nos denunció por usar el nombre y cambiamos éramos Big Bang Theory Sí. y nos pasamos a Big Bang, Big Bang. para no tener... Con doble... Con V. Con V. Eso es, como una furgoneta, porque éramos una furgoneta de ciencia que iba por ahí contando su ciencia. Y precisamente de forma inconsciente todo esto ha sido, ya digo, a mí una palabra que me encanta es la serendipia. Serendipia es aquello que ocurre mientras haces otras cosas, ¿no? Que pasa por el camino Sí. de forma inesperada. Nos juntamos unos cuantos que nos decíamos a nosotros mismos frikis, como éramos unos raros, unos inadaptados, pero no inadaptados en la sociedad, sino incluso inadaptados en el laboratorio. Claro. Que en el laboratorio no encajábamos como patrón científico, apasionado de leer papers, que nos gustaba, pero no nos íbamos a casa con artículos científicos para seguir leyendo, nos gustaba también el teatro, Claro. digo, la música. O sea, hay una vida después Hay de... vida afuera, claro. Y ese grupo que nos juntamos, encontramos en nosotros mismos un refugio y transmitimos precisamente esa parte nuestra, la intentamos transmitir, y la gente, como dices, nos identificó como que salíamos fuera de un estereotipo. Claro. Y era bonito eso, porque creo que, como lo que te decía antes, cuando te especificas mucho en algo, te cierras, hay una imagen, un estereotipo, Sí. un cliché de todo, Sí, sí. y romper eso siempre es interesante, siempre. En el mundo del que sea, del político, del artista, del deportista, siempre es interesante. Y conscientemente nos tocó a nosotros como romper eso. Yo encantadísimo de la vida, claro. ¿Vos en qué pensás que sos imperfecto? Pues soy tengo muchísimos defectos, muchísimos, y me encantan, ¿eh? Es decir, creo que algo que tenemos que perseguir, yo creo que va a ser una generación nueva, la que viene, que en lugar de buscar la perfección, como hemos buscado siempre los humanos, hemos buscado siempre el ser simétricos, el hablar con toda perfección en la dicción, en el vocabulario, hemos intentado buscar la perfección, pero como ahora llega el mundo de las máquinas, que lo perfecto lo van a hacer mejor que nosotros, Sí. es decir, hablar de forma metódica lo van a hacer mejor una máquina que aprende el método Claro. que un humano. Creo que se va a valorar mucho cada vez más la imperfección, y por eso los fenómenos que hay ahora son todos muy imperfectos, llenos de cortes mal hechos, es decir, en edición me refiero, Sí, de sí, sí. vídeo, Ibai, el Rubius, los nuevos estandartes de los jóvenes Sí. son muy imperfectos, y creo que se va a volver y yo soy imperfecto, vamos, soy un poco impuntual, que creo que la he sufrido un poco, Mónica. Te perdono, ¿eh? Gracias. Me equivoco mucho hablando, retrocedo, soy disperso, es decir, no sé conducir un hilo porque me voy por las ramas y después no sé cuál es el tronco. Pues sí, ese tipo de cosas me hacen ser imperfecto, y creo que es parte de lo impredecible que hemos dicho del humor, ¿no? El humor es impredecible, por eso es divertido, y los humanos somos impredecibles, que es lo divertido de ser humano, si no seríamos unas máquinas y seríamos súper aburridos. Todos vivimos en paradojas y en contradicciones. Claro, yo quiero ver que me vean el mejor, pero a la vez yo, sabiendo que soy no el mejor, sino que tengo muchísimos defectos, pues creo que es muy necesario que la gente también perciba que nadie es perfecto, y que la gente se muestra perfecta me aburre mucho. Bueno, de hecho, cuando vi un poco sobre la obra que escribiste, Galileo Superstar, justamente estás parodiando a un referente que es Galileo, obviamente, y con Ricardo Moure. Muy bien. A ver, ¿qué se te dio por parodiar? ¿Qué se te dio por escribir una obra sobre justamente un científico? Qué guay, pues me encanta que me hables de esa obra, es la que más orgulloso estoy de toda mi vida, No todo lo me que he hecho. digas. Sí, la he podido hacer solamente 2 veces, por logística y por complicaciones artísticas. Es una obra de 20 minutos, estaba hecho para un momento especial, pero siempre soñamos con hacerla grande y lo más magnífica posible. De hecho, el nombre Galileo Superstar parece ahí grandilocuente. Claro, Sí. claro, era una parodia de Jesucristo Superstar. Claro. Claro, donde ahí se muestra a Jesucristo como un mártir y el proceso de esa pena que tuvo hasta ser crucificado. Pues aquí era simplemente un proceso científico desde el espíritu crítico de Galileo
cómo sufrió, digamos, la pena de la Iglesia, en ese momento la Inquisición, muy cerrada, la contrarreforma de los luteranos en ese momento, y cómo reaccionaron a un pensamiento nuevo, que al final, por supuesto, la ciencia al final cuando demuestra algo, llega y cala y somos ahora heliocentristas, no pasa nada. Claro. Pues en su momento fue una revolución, y esa revolución la veo súper bonita y muy parodiable, y hacerla musical creo que sería muy interesante. Si no lo hago yo, que la haga alguien, me da igual, pero yo creo que se podría hacer y sería precioso. Para mí la comunicación, bueno, es un ámbito súper complejo, porque vuelvo a esto que te decía, ¿no? De la responsabilidad en qué es lo que uno comunica, de qué manera lo comunica. ¿Y cómo vivís vos esa exposición que te veo constante, no solamente en la radio, en tu programa, sino también en la televisión, en las redes sociales? ¿Cómo estás manejando todo eso, que es un monstruo? Sí, pero desde la imprudencia, lo vuelvo a repetir, la imprudencia. Sí, no soy muy consciente, la verdad que el otro día, por ejemplo, una curiosidad, me llamaron de Antena 3, Sí. un informativo que es el más visto en su franja, 3,5 millones en directo. Y yo tenía un partido de fútbol y les pregunté, oye, ¿puedo hacerlo desde el estadio? Me decían, sí, un fondo liso y ya está. Claro. Y dije, pues vale, pues lo voy a hacer ahí. Salió un poco regular, por la imprudencia esta, lo apoyé en una silla, me escribieron mucho durante la entrevista en directo, me escribieron mucho y no dejé el móvil en silencio, empezó a vibrar y se cayó el móvil hacia atrás en directo. Ellos le llaman cosas del directo. Para mis amigos fue mucha risa, por supuesto, y también para mi madre fue un poco de vergüenza. Pero al final es parte de esa imperfección, ¿sabes? Que creo que lo importante era el mensaje, ahí quedó, Sí. No quedó perfecto porque nada lo es, pero podría haber quedado un poco mejor también. Y justamente teniendo en cuenta el tema este de la comunicación, ¿no? Este famoso triángulo que vos, con el que venís trabajando ya hace un tiempo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la genómica, con el periodismo y la epidemiología. Bueno, explícame de qué es ese triángulo, lo que parece el triángulo de las Bermudas, ¿no? Ahí te pierdes. Sí. No, es verdad que es algo también que descubrí por el camino, porque yo era de matemática abstracta total, de ecuaciones, y ahí te quedabas en las ecuaciones, resolvías la ecuación y fin, no pensaba nunca en qué aplicación tenía ni nada de esto. Pues yo encontré por el camino un proyecto, una beca que había abierta, y me metí porque yo necesitaba trabajar, no sabía en qué iba a trabajar, no había oposiciones, no había nada, y en época de crisis, digo, ¿a qué me dedico yo? Porque al teatro tampoco es una opción fácil de arrancar. No. Entonces decía, pues había una beca, me apunté, y era una beca de genómica, como has dicho, de genética al final. Y la genética no son más que letras que nos codifican a nosotros mismos. Las letras las pasamos a números, porque al final nos da igual poner una A, una T, una C, una G, que poner 00, 01, 10, 11, nos da igual, poner numeritos. Y al final, como son números, pues son probabilidades, estadísticas, matemáticas al final. Y empezamos arrancando, intentando estudiar, que eso me parecía precioso, pues si había algún patrón en la enfermedad de Alzheimer, concretamente demencias en general, pero Alzheimer en particular. Teníamos bases de datos de la leche grandes europeas de casos detectados de diagnósticos de Alzheimer y controles que no se saben si tienen la enfermedad o no la tienen. Podemos tener una genética predispuesta a una enfermedad, pero que no se ha manifestado. No quiere decir que tengas el gen, no quiere decir que eso se llama genotipo o fenotipo, que es como se manifiesta. Pues empezamos a estudiar eso y me pareció súper útil, que estaba usando las matemáticas que yo había conocido yo soñaba con salvar vidas, ojalá, sería magnífico. Por supuesto, esto siempre es lento, la ciencia es muy lenta, hay que trabajar con muchos matices, y empezamos a publicar sobre eso, y al final llegó el COVID, como comenta, y más o menos el mismo concepto lo aplicamos en el COVID. Llegó la pandemia, pues todos los científicos nos volvimos, es decir, sentimos la necesidad de aportar desde nuestra parte algo a la pandemia. Y yo me puse simplemente, como vi números todos los días, yo daba clase de econometría, que es de economía. Parece un salto rarísimo de la economía a la pandemia, pero es muy parecido, porque al final la economía estudia datos todos los días, o cada segundo, depende de la empresa, pero son datos diarios
se llama series temporales, series en el tiempo, y la pandemia hace lo mismo. Claro. Datos diarios. Entonces aplicamos eso en la pandemia y es muy útil sobre todo para identificar patrones, identificar cuándo sube, cómo sube y cuándo baja y cómo bajan las curvas. Bueno, vos sabés que pensando justamente en eso, a mí me parecía súper complejo en el sentido de que es como un arma de doble filo, porque hoy vos junto con este equipo de gente con la que trabajás, ¿no es cierto?, en estos modelos predictivos, estás en el filo de la navaja, porque hoy la atención ya dejó de ser a los políticos, a los gobernantes, Sí. ya dejó de ser a los epidemiólogos y hoy está centrado en una estadística, en un trabajo de estas fuentes, ¿no?, matemáticas que vos volcás en esta variable de movilidad de Google y que es tal cual. Bueno, y en varios expertos, cada uno desde su área. Sí, sí, hay muchos expertos, ¿verdad?, que tienen ahora mismo el foco, pero no es curioso que, es decir, no es una sorpresa que acierten mal las matemáticas que acierten más que los políticos, eso no es ninguna sorpresa. La verdad que cuando es cuestión de números, pues es normal que los matemáticos tengan algo que decir en ese asunto. Y los epidemiólogos, como es un área que no es una especialidad en sí misma, que es un máster, que es al final una especialidad final, que no es desde el principio, pues es algo muy transversal y creo que hablan los físicos, hablan los médicos, por supuesto, y hablan pues los virólogos, también hablan mucho. Creo que todos aciertan porque saben de lo que están hablando cuando hablan de su especialidad. Pues la información que manejamos a veces falla, por supuesto. Por ejemplo, esta última variante nos ha pillado desprevenidos. Claro. A los modelos matemáticos nos sorprendió, pero en general nunca ha sorprendido lo que ha pasado, salvo olas nuevas que no sabemos nunca os creáis, eso siempre lo digo, nunca os creáis a alguien que dice la nueva ola será en abril, mayo, es imposible predecir, eso no se puede predecir. Tú has dicho los datos de Google. Google lo primero que puede decir, la movilidad sería la primera variable a estudiar y eso hasta que no llega no puedes predecirla. De todas maneras, también pensaba en esa otra parte de la sociedad como que de alguna manera piensa que sos un futurólogo porque dijiste el tal día comienza a bajar la incidencia y de repente, y si no se da, o sea, es difícil manejar esa otra pata, digamos, de la gente que está esperando que Santi me diga qué día comienza a bajar esa curva, ¿cómo lo manejas? Oye, yo pasé miedo esta semana, porque, Claro. porque dije que el miércoles y mi madre decía, hijo, la has cagado seguro, porque tú mira cómo sube. Y yo mismo dije, creo que esta vez esto no ni de coña, no va a pasar. Claro. Y cuando pasa, yo mismo soy el primero sorprendido, es decir, que no lo he hecho a base de mi opinión. Yo he intentado hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Y cuanto más se hace, más se aprende de la experiencia. Los modelos aprenden como nosotros de la vida. Pero realmente al final no es más que establecer una previsión que puede fallar y no pasaría nada si fallase. Es decir, simplemente es para, sobre todo a nivel social, creo que sirve para tener una sensación de realidad de lo que es, lo que estamos viviendo. Claro. Y la realidad siempre tiene más esperanza que lo que conocemos en la prensa todos los días, Claro. que es demasiado sensacionalista a veces. Y la realidad da esperanza y creo que la esperanza es muy útil en la salud mental actualmente, que hay grandes problemas de salud mental y ya con la pandemia hay ciertas palabras que empiezan a pesar mucho, como endemia, como hastío, todo el mundo está harto. Sí. Creo que a nivel social es interesante esas previsiones porque siempre son más positivas de lo que nos comentan y también a nivel sanitario es interesante para preparar escenarios. La bajada es súper chula porque sabemos que vamos a mejor. Seguro. Y las subidas, sobre todo, son interesantes para saber cuánto hay que prepararse para ¿Cuánto una más nueva ola. hay que prepararse? Claro, cuánto más. Claro. Bueno, yo vuelvo también a repasar esto que tiene que ver con lo artístico tuyo, esta pata artística, porque no solamente actuás, no solamente cantás, no solamente escribís, no solamente producís, sino que también escribís textos, digamos, en este caso tu libro. Contame un poquito sobre ese número perfecto que no sabía que era el 28. Bueno, hay más, está el 6 también, Sí, es el claro. primero. Sí. Pues, a mí me gustaba mucho lo que te he dicho, que la perfección para mí es un concepto muy interesante en la matemática
y muy interesante del humano, destacar la imperfección. Entonces el libro tiene un poco de filosofía, digo filosofía barata porque no es muy profunda, la verdad, es filosofía de andar por casa y tiene mucho de humor. También he intentado pensar en voz alta, como se dice, pero pensar escribiendo. Sí, sí. O escribir pensando. Sí, sí. Al final habla de 28 ideas y 28 me gustaba porque era un número perfecto. Ya digo, la definición de número perfecto no tiene mucho que ver con la perfección, pero sí que en matemáticas, como existe el concepto, lo quise usar. Perfecto es el número que es la suma exacta de sus divisores. Por ejemplo, los divisores del número 4 son el 1 y el 2. ¿No? El 4 se divide por 2 Sí, sí. y por 1 porque todos los números se dividen por 1. Pero 1 más 2 son 3, no son 4. Y así puede ser con todos los números, a ver sus divisores si suman exactamente el propio número. El 6, por ejemplo, sus divisores son el 3, el 2 y el 1. Y sumas 1 más 2 más 3 y dan 6. Entonces se lo considera perfecto solamente por eso. Ah, bien. Y yo decía, pues mira qué curioso, pero si buscas, lo interesante es buscar más números. Te pones con el 8, con el 9, con el 10, y no llegas a otro número perfecto hasta el 28. Que el 28 también es perfecto por eso, porque sus divisores suman exactamente 28. Y eso ya dije, mira, pues 6 lo veo pocos capítulos para escribir, pero 28 está bien. 28 Claro. es un número que también me parecía perfecto para un libro. Claro. El siguiente número perfecto es 496. Ah, mirá, o sea, ya es un salto. Me parecía demasiado compendio. capítulos. Sí, ya una enciclopedia grande. Claro. Y dije, bueno, 28 está bien. Y durante el libro hablo mucho de la perfección, ya no de ese concepto de número perfecto, sino de la perfección en sí. Y me parecía interesante esa idea de la perfección matemática y de la imperfección humana, y por eso a veces nos distanciamos tanto de las matemáticas, porque ¿dónde están? Es decir, ¿dónde está la ecuación que describe Descartes como una parábola? ¿Dónde está? Yo lanzo un proyectil, una cosa hacia arriba, o la dejo caer Sí. también, y ahí la parábola está dentro de ese proyectil o de ese lanzamiento, pero nunca perfecto. Lo tengo que medir con el rozamiento del aire, ecuaciones físicas. Claro. Entonces es difícil estudiar el mundo a través de la matemática. Pero también esa imperfección es bonita porque siempre hay ruido, siempre hay error, siempre hay un poco de impredecibilidad. Y eso, yo creo que ahí está la parte incluso divertida. Claro. Por eso el humor, que es lo que he dicho que persigue un poco mi vida, está también ahí, en lo que no te esperas. Creo que al final es como un truco de magia, donde tú puedes ir pasito a pasito identificando el truco. Bueno, me encantó también esta mirada tuya de este año 2022 como el año feliz. Me encantó eso. Feliz o contento también le llaman. Sí. Bueno, y que tiene que ver esto con la suma y los divisores. Bueno, vos sabés más. Sí, Explícame en qué consiste el año 2022, que es el año feliz. Pues mira, Mónica, todos los números todos los años son especiales. Eso a mí me encanta. ¿Verdad? Que cuando dicen, es que este año no lo siento muy especial, pues todos los años son especiales. Sí, eso claro. es una paradoja matemática que le llaman, porque cuando un número no es especial, pasa a ser especial por ser el primero en no ser especial. Y así pasan todos los primeros, Claro. pasan siempre y todos son especiales al final. Sí. ¿Vale? Entonces, cada año me gusta sacar una curiosidad, siempre hay. Entonces, 2022, tú sumas sus dígitos, 2, 0, 2, 2, pues 2 más 0 más 2 más 2 son 6, y 6 es un divisor de 2022. Es decir, 2022 entre 6 es un número exacto, es un número entero. Y esa simple operación hace que 2022 sea un número contento, que le llaman. Es de Harshad. Harshad es el matemático que lo estudió. Sí. Pero el nombre bonito para mí es que sea un año contento. Claro. Entonces, a ver si este año de verdad es un poco más contento que los anteriores, que no han sido demasiado contentos. ¿Cómo es un año contento para Santi? ¿Cómo sería un año contento? Ostras, pues no quiero ser un clasista de decir que me quede como estoy, pero te diría un poco que la gente que quiero se mantenga sana, no pido más, y las máximas risas posibles, las máximas experiencias posibles. Me gusta mucho vivir todos los días como si fueran los últimos. Son clichés, pero realmente lo intento llevar a lo máximo. Yo digo, como concepto matemático, que me gusta que sea mi asíntota, que es algo que nunca llegas a alcanzar. La felicidad es algo que nunca llegas a alcanzar, pero siempre la persigues. Claro. El conejo y la zanahoria. Pues yo busco que mi asíntota sea del año, que todos los días sean muy especiales. Después hay algunos que son rutinarios y no puedes evitarlo,
muchos de estrés, de plazos que no han llegado, pero bueno, es mi persecución. No pido, eso sí, le pido un proyecto, me gustaría este año un proyecto audiovisual interesante. Ajá. Me encantaría hacer un documental, o eso es por tener un poco la ambición. Sí, claro. Claro. Ese sería un poco mi sueño de este año, sí. El mensaje de un matemático joven o de un grupo de matemáticos que intenta explicar la perfección al vecino, al ciudadano común, ¿pensás que de alguna manera existe esa evolución, así mismo como se van descubriendo nuevas teorías y demás, ¿no? En la sociedad, o al menos en Murcia, que vos antes de comenzar la conversación me decías, al principio me tenía ganas de ir de Murcia y ahora resulta que me quiero quedar porque estoy cómodo. Bueno, ¿cómo ves vos, o cuál es tu visión desde el punto de vista de la matemática, o como matemático, como divulgador, a Murcia? A mí con Murcia tengo un amor-odio eterno, si no me ha pasado, que yo la amo con locura, es decir, la quiero muchísimo, pero a veces no la entiendo. Creo que Murcia es la eterna desconocida, le llaman la eterna promesa, que parece que va a ser mucho y siempre parece, pero no, sí, siempre se queda como en los grises. Ahora mismo es el chiste de España, siempre se comenta a Murcia como un recurso humorístico, en plan, bueno, estoy aquí, pero por lo menos no estoy en Murcia, como de risa, pero está bien. A mí creo que lo más inteligente que ha hecho Murcia nunca es reírse de sí misma, lo más inteligente que ha hecho. Pero creo que falta una identidad consensuada, es decir, ¿qué queremos ser? ¿O qué somos directamente? ¿Somos la huerta de España? ¿Somos un lugar donde da gusto estar? ¿Somos un sitio cultural o somos un sitio de ocio? Creo que no está definido. Al final tuve una reunión con gente que representa aquí, gente de la comunidad, y el dilema era, o queremos ser Silicon Valley, que siempre es como todo el mundo, venga, somos Silicon Valley en California, o somos Las Vegas. ¿Qué queremos ser? Y yo creo que hasta ahora, no la sociedad, porque la sociedad aquí en Murcia hay mucha cultura, Murcia cultural. Obvio. Pues aquí hay mucha cultura, pero nuestros representantes han tirado mucho por Las Vegas. Han querido convertir esto en Las Vegas. De hecho, el escaparate de Murcia, cuando entras por la autovía, no es un centro comercial, sino 2, 3, un casino gigante, el Ikea gigante. Eso es tu escaparate. Es una declaración de intenciones de a dónde vas. Y creo que eso es un error, porque aquí tenemos una universidad muy buena, muy potente, tenemos gente con talento, y no porque diga, es que claro, tú eres de aquí, ¿qué vas a decir? No, a nivel, en densidad, para medirlo, esa es la comunidad con más grupos de música por habitante. Sí. Es una comunidad que tiene siempre muchísima actividad cultural, mucha. Y una sensación de pasión por el entorno. El entorno puede ser escultura, arquitectura, el cielo, la naturaleza. Hay pasión por el entorno. Y eso diferencia este lugar de muchos. Creo que deberíamos, a mí, si me dan a elegir en Las Vegas, Silicon Valley, claramente elijo Silicon Valley. Claro. Alicante, por ejemplo, en ese sentido ha movido ficha y está yendo más a la inteligencia artificial, a crear pequeñas empresas informáticas, a que sean más creativas, y aquí creo que hay que impulsar mucho más eso. Eso es un mensaje para los representantes, pero a nivel social, que estemos de acuerdo por lo menos en eso, en lo que queremos ser. Eso me encantaría. Bueno, ahí yo me encuentro incluso, ¿no?, hablando con artistas y demás, esta corriente muy tradicional que no le gusta mucho salir justamente de ella, ¿no? Pero hay otra gran corriente que cree en la evolución de esas tradiciones y que es necesario, justamente vos para marcar la diferencia y no quedarme ahí. ¿Qué es lo que a vos concretamente pensás que le falta a Murcia para salir? Pues yo te diría algo audiovisual. Creo que aquí tenemos una televisión que no representa a esa situación que comentas. Trabajan lo que pueden trabajar, tienen los recursos que pueden tener, pero creo que a nivel audiovisual, no la televisión, sino en general, la comunidad debería tener algo, una plataforma, no Netflix, pero sí que unas líneas de actuación
que teniendo una escuela de audiovisuales, teniendo una escuela de arte dramático buenísima, teniendo facultades de periodismo, teniendo todos los recursos que puedes tener para crear ese mundo, Sí, sí. pues que los dejen trabajar a los artistas y a los comunicadores. No es más que dotar de dinero, sí. Todo se soluciona al final con lo mismo, con un recurso se llaman, pero hablamos de dinero. ¿Cómo es un día a día tuyo, que bueno, que más independientemente de lo que mostrás en redes, que bueno, un poco es la pantalla, el escaparate, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo? Pues soy muy sencillo, como diría cualquiera, soy de tomarme un café por la mañana, me gusta levantarme tarde si puede ser, y soy muy nocturno. La noche me gusta mucho no solamente salir, sino en casa también se me hacen las 4 de la mañana sin saber qué ha pasado. Y me gusta la gente, sobre todo a mí me gusta mucho compartir, y vivo solo, pero me encanta otra paradoja. Con mi perro ya no, pero con mi gatas. Ah, bien. Sí, sí. Y siempre me ha gustado compartir con amigos, con pareja, No me gusta estar solo. Mis amigos me dicen siempre, ¿y por qué vives solo si siempre me estás llamando, pesado? Y digo, porque me gusta estar solo, pero no sentirme solo. Y al final es un poco lo que me conduce siempre. Es decir, sé divertirme solo, pero el sentimiento de soledad no me gusta y huyo de él siempre que puedo. Aunque tengo que aprender a convivir con él también. Sí, sí, claro, claro. Me conmovió mucho el tema de ser amoroso, porque me parece que como que te atraviesa todo el tiempo. Recién nos saludamos y parece que nos hubiéramos conocido, no Sí. sé, al menos esa era mi sensación. Totalmente, sí. De mucho tiempo. Está también presente a cada momento. Obviamente por ser el apasionado que sos con la matemática, pero bueno, ¿lo considerás como también una columna vertebral al sentimiento, al amor, al sentir? Sí, el contacto, que ahora se echa tanto de menos con la pandemia. Sí. Para mí el amor ha sido siempre, sin ser consciente de que era mi columna vertebral, me he dado cuenta con el tiempo que sí, que yo no puedo vivir sin amor, y no solamente me refiero a parejas, me refiero a mis amistades. Yo siempre digo que son los mejores del mundo y no son los mejores, objetivamente no son los mejores, pero yo lo digo porque para mí son los mejores. Seguro. Y mi novia para mí es la mejor del mundo y objetivamente, a lo mejor sí que es la mejor, no hay que hacer un estudio de eso, pero y mi madre también para mí es la mejor, y mi padre ha sido el mejor. Para mí tengo mucho amor a lo que tengo, y para mí Murcia, igual que te digo, dentro de, objetivamente no es la mejor, porque no es la mejor, tú eres de la Patagonia. Si comparamos fotos, creo que no ganaríamos. No voy a decir nada porque la gente... Pero para mí es la mejor. Es un sentimiento muy poco objetivo, muy poco matemático, pero es el que me ha conducido siempre. Creo que me han enseñado así también un poco en mi familia. Y al final yo siento siempre que el amor es el mejor motor para todo lo que se hace. Y yo vivo feliz así. No sé si es un truco o sirve para alguien, pero a mí me sirve. Una charla y un café es un podcast original de Murcia Cultural Pali.